buenas, bienvenidos a Onda Occidental, hoy con la presentación del Campeonato de España de Primera de Peñas por Parejas. Hoy queríamos estar con vosotros para trasladaros todo lo que va a suceder durante este fin de semana, 16 y 17 de agosto, con este campeonato que organiza el Ayuntamiento de Mazcuerras en conjunto con la Peña Bolística Atlético de Deva. Y hoy queríamos presentaros pues el cartel, todo lo que va a suceder durante este fin de semana, que además da un buen tiempo y que la gente va a poder disfrutar del Ayuntamiento de Mazcuerras, de la bolera Pepe Santos, donde se va a disputar, y de los bolos, de los bolos además en una cuna como es Mazcuerras, de gente de bolos, de jugadoras, de jugadores que han sido muy grandes, como el que sale en el cartel, que lo veremos, que es Emilio Antonio Rodríguez. Hoy, para hablar de esa presentación, pues tenemos al alcalde del Ayuntamiento de Mazcuerras, también al presidente de la Federación Española de Bolos, Francisco Javier Camino, alcalde del Ayuntamiento de Mazcuerras. Los bolos, que como digo son cuna en Mazcuerras, es verdad que ahora pues no estamos en un gran momento, pero tenemos grandes jugadores y jugadoras, y este Campeonato de España pues es de traer de nuevo el bolo palma en su esencia a un ayuntamiento que como digo pues lo ha dado todo, ¿no?, durante toda la historia de este mundo de los bolos. Sí, y a veces, mira que Onda Occidental en eso tiene una cruzada sobre mantener nuestras tradiciones y nuestros deportes, porque lo sois, es verdad que tenéis esa cruzada, y tenemos que subirnos a ese carro. No es buen momento a veces en los bolos de Mazcuerras, porque la peña femenina, y ya ves que tenemos grandes jugadoras en toda la competición, la peña femenina desapareció, la masculina también. Tiene las puertas abiertas del ayuntamiento la gente que quiera trabajar por los bolos, más que nunca. De hecho, este Campeonato de España se ha cogido el testigo para ver si es un impulso otra vez al mundo de los bolos. Las boleras de Mazcuerras y la de Pepe Santos están en una magnífica estado, y bueno, creo que va a ser un gran fin de semana de bolos. Agradecer a Onda Occidental que estéis haciendo esta presentación, porque todo lleva su trabajo y lo habéis hecho muy bien, como habéis traído a Liaño, gran colaborador e impulsor de este campeonato, Tete Rodríguez, que me consta que le vais a traer luego para entrevistarle, Francisco Rebanal, trabajador del ayuntamiento incansable, siempre ayuda a los bolos, siempre ayuda a las tradiciones, y sobre todo también agradecimiento al presidente de la federación, que se acordó de Mazcuerras para que organizáramos este campeonato, porque Mazcuerras es cuna de bolos y hombre, se agradece que nos den este campeonato, que es un campeonato de España, que a veces uso la palabra campeonato de España para que a ver si llenamos la bolera este sábado y sobre todo el domingo, que se llene la bolera y se vea un gran espectáculo en la bolera de Mazcuerras y en la final en la bolera Pepe Santos el domingo. Y como dices, pues esa parte de culpa la tiene también el presidente de la Federación Cántabra, de la Federación Española, que ya le quiero yo cambiar el título, José Luis Díaz de Rojas, que bueno, pues que se ha apoyado también en el Ayuntamiento de Mazcuerras, que también tiene algo que ver con el Ayuntamiento de Mazcuerras, José Luis, pero ha apostado por ese ayuntamiento porque sabe que es un ayuntamiento de bolos y sabe que todo lo que hace en cuanto a bolos iba a estar bien. Sí. Evidentemente Mazcuerras, por tradición de hace muchos años, es una de las grandes cunas de los bolos. Ahí estuvimos en otra donde hay grandes campeones como es Camargo, pero realmente Mazcuerras, todo este valle se respira bolos por todos los lados. Tú en Mazcuerras todos los días, yo tengo una casa allí y paso, en la bolera están jugando todos los días. Es un sitio que da gusto porque siempre hay niños jugando, hay una escuela, y luego hay grandes campeones históricos que encima muy relacionados conmigo personalmente, aunque yo desciendo de Carmona, pero bueno, estoy muy ligado a Mazcuerras. Pero vamos, el campeonato, ¿por qué va a Mazcuerras? Pues primero porque en cierto modo se le debe, porque tenía una semana bolística medio organizada y fue por la pandemia, y cuando se pueda volveremos a intentarlo en Mazcuerras. Y hay que darle campeonatos a pueblos diferentes, y es lo que estamos intentando hacer, porque la afición entonces así no se pierde, y la gente le gusta ver los bolos en directo y que vayan a su pueblo. Por eso llevamos unos años distribuyendo los campeonatos mucho más por pueblos pequeños, por ayuntamientos, etcétera, etcétera, y evidentemente también van a los grandes, lógicamente.
Y bueno, Mazcuerras tiene unas boleras preciosas, alguna muy tradicional, como es la propia de Mazcuerras, el pueblo, y una bolera muy bonita en Ibio, que es donde se celebrará la final. Y bueno, luego hay, ¿qué voy a decir?, aficionados. Hoy, tristemente, pues tenemos que decirlo, Lolín el de Cos, que era uno de los grandes aficionados, falleció ayer y bueno, pues doy mi pésame a toda la familia. Yo siempre le saludaba, era un buen amigo y la verdad acordarse de él. Él y me acuerdo siempre estaban los dos, el de Uceda, ¿cómo se llama? Bueno, el que tenía el mesón en Uceda, y estaban los dos siempre juntos ahí en la bolera. Eran Fito, el de Uceda, y los dos estaban siempre juntos en la bolera, daba gusto verlos. Pero bueno, descanse en paz, y en cierto modo, pues mira, va a servir un poco de homenaje a Lolín. Bueno, ese campeonato de España, que quizás, como dice José Luis, pues no es que quite una espinita de la semana bolística, porque aquello era un proyecto, un megaproyecto, ¿no?, digámoslo así, porque como todo lo que lleva la semana bolística, pero sí que es un campeonato muy importante y que en el momento en que le llega eso al alcalde de la idea de, cuando la federación le traslada la idea, yo creo que no tiene ninguna duda en ese aspecto el alcalde. En un minuto, y hay que ser muy agradecido a la Peña Atlético Deva, porque al no tener nosotros peñas, las subvenciones, las ayudas tienen que canalizarse, y la Peña Atlético Deva hay que agradecerle que nos haya apoyado mucho, y es mucho también gracias a ellos. Aquella semana bolística que, como ha dicho el presidente, ojalá en la próxima legislatura, si nos repetimos en el cargo, se pueda llevar a cabo. Era un proyecto muy bonito, junto con la Yeguada Militar de Ibio, que la Yeguada Militar de Ibio está siendo un gran impulsor de la zona en convenios con las mancomunidades y con el ayuntamiento de actividades. Y está firmada, o sea, no era dudosa, estaba firmada con el Ejército Español, pero ¿qué pasa? Al final el Ejército Español es el Gobierno de España, y el COVID no hay que perderle nunca la cara ni la vista a lo que sufrió el mundo, ¿no?, y este país. Entonces, no se pudo hacer porque era un sinsentido también gastar ese dinero y todos esos recursos en un campeonato de España que había que hacerle a puertas cerradas, ¿no?, cuando era un proyecto muy bonito, muy ambicioso, que ya era dentro del mundo de los bolos y de las tradiciones de Cantabria. Pero estamos aquí para presentar este campeonato de España, que se llene la bolera el domingo, que sea un punto y seguido dentro de los bolos en el auge que tienen que volver a coger en Cantabria, y que todo el mundo que estáis luchando y estamos luchando por nuestras tradiciones y los bolos, en este caso, sigamos viendo las boleras cada día un poquito más llenas, y pongamos todos nuestro granito de arena. Ese campeonato de España que la temporada pasada se celebraba también muy cerquita, ¿no?, que es en Uceda y en Ruente. Parecía que se iba a poder disputar este año en Cabuérniga, que era uno de los sitios que se manejaba, ¿no?, al principio. Pero en este caso, pues José Luis, en el momento que eso no acababa de salir, se acordaba de Mazcuerras, y al final, pues oye, que parece que esta zona occidental es la que congrega todos estos campeonatos, que no sé si es difícil encontrar ahora organizaciones. Yo, como organización, todos los años organizamos concursos, torneos, circuitos. Es verdad que tiene su complicación, pero claro, necesitamos a mucha más gente, ¿no?, que intente, ¿no?, organizar y que le dé visibilidad a todos estos campeonatos, que en sitios, sobre todo, o en pueblos que no llegan tanto los bolos. Bueno, es la intención. Normalmente a final de año se publican los campeonatos que va a haber, y las boleras que quieren las pueden pedir, o sea, las peñas o los ayuntamientos las piden, y nosotros solemos, cuando lo estudio con cuáles son los campeonatos, los vamos distribuyendo, lógicamente, a un sitio y a otro, y sí nos gusta que yo sé que en Potes anda viendo a ver si organizan alguno, también sé que en Reynosa, en la zona de Reynosa, están buscando a ver si pueden organizar algún campeonato. En cuanto nos lo pidan, claro que yo no puedo, hombre, hay veces que puedes, con algún amigo, en este caso con Mazcuerras, pues iba a ir a Cabuérniga por avatares que no vienen al caso, no pudo ser, y entonces pues yo se lo pedí a Javi, que en este caso pues ha respondido el ayuntamiento perfectamente. Pues por eso te digo que cualquier sitio donde puedan, Puente Nansa, toda esa zona, también están pensando en pedir algún campeonato. Entonces,
en ello estamos. Las boleras que se van a disputar son la bolera Pepe Santos de Riaño de Ibio, que es la principal, junto con Manuel Escalante, que se va a utilizar como auxiliar, dos nombres muy importantes en Mazcuerras, como también lo es el que sale en el cartel, que ya lo veis ahí, junto a esa bandera, el campeonato, que es la 64 edición, que es Emilio Antonio Rodríguez Seara, es el jugador más grande, ¿no?, del ayuntamiento. El más grande. Es que es el más grande del mundo de los bolos, ¿no? Yo creo que hubo una época en que íbamos a ver al Tete, quizás no a los bolos. Y te agradezco que creo que luego le traes a entrevistarle, es el más grande, ¿no? Y hay que seguir utilizándole a él para que los bolos sigan creciendo y no decaigan, o sea que es un orgullo tener al Tete y mira, también es un orgullo que se haya acordado el presidente de Lolín y creo que me voy a adelantar un poco, pero hay que darle un abrazo a algún familiar el domingo antes de la final y como ha dicho el presidente, a veces hay que actuar sobre la marcha y los bolos tienen que seguir viviendo y estando. Y la bolera Pepe Santos es una bolera hecha con mucho cariño por gente que se la hicieron a base de como se hacían las cosas en el año 80, sí, echando al hormigón, una bolera homologada, una bolera con los tiros, una fantástica. Agradezco también el trabajo de Liaño y de su equipo y se escogió porque bueno, por infraestructura, está precioso el recinto Pepe Santos y el domingo vamos a pasar un gran día. Espero a ver si los jugadores hacen unos grandísimos concursos y llegan casi empatados a semifinales, que eso daría un aliciente importante. El Tete, José Luis, que al final siempre es la cabeza, ¿no? Cuando hay un campeonato de España, sea de cual sea la categoría, ahí está el Tete, ¿no? Sí, es una persona de los jugadores ya retirados que siempre nos acompaña, lo cual es de agradecer. Invito a todos los demás que vengan también, vienen algunos, cada uno a un lado, pero el Tete está siempre con nosotros. Lo mismo que la hija de Salas, o sea, hay gente que no olvida, bueno, no olvidan, con su presencia hacen no olvidar los bolos y a los grandes jugadores. Son campeones de España al final. Yo no sé si tenéis, de los jugadores que hay en el cartel, si prevéis, ¿no?, algún favorito. No sé cómo lo veis, es verdad que todos tenemos en mente las mismas parejas, pero claro, en el campeonato regional, Óscar Salmón ha sido los que nos han llevado, pero claro, no sé si tenéis alguno ya en la cabeza que pueda... Las boleras no van a ser como las boleras cubiertas, ¿eh? Son boleras de calle que son diferentes y cuesta un poquito más. Y si está la bolera un poco más blanda, un poco más dura, un poco, pues es para todos iguales. Sí. Yo deseo que lleguen con cierta igualdad, que haga buen tiempo, que disfrutemos de los bolos. El año pasado en Ruente, en Ucieda, que estuve el fin de semana, llovió, también hizo mal tiempo, hubo que suspenderlo, eso quizás condicionó un poco el gran trabajo que hizo Fernando, Jaime, todo el equipo que estaba por ahí arriba, pero a mí me gusta que lleguen con un poquito de emoción, porque en el campeonato de parejas a veces se puede llegar con un poco más distancia de bolos, pero animo a la gente desde aquí a que vayamos el sábado y el domingo a ver muchos bolos a Mazcuerras y a pasar 2 buenos días. Favoritos no damos, ¿no? Desde la federación, pero lo que sí intentamos... Todo el mundo intuye parejas, 2 o 3 parejas como mucho favoritas, pero como dices tú, las boleras abiertas son diferentes y como un día tengas un mal día, la fastidias. Sí. Fastidias. Otra cosa que quiero decir de Mazcuerras, que es muy importante, que eso sí que es la cuna de los bolos en femenino. Las primeras campeonas fueron de Mazcuerras, los primeros equipos, y ahora hay un montón de jugadoras que están jugando en la peña de Río Deva hay por lo menos 2 de Ibio, sí, ¿no? Sí. Y ahí está Gustara, mucha gente, y siempre ha habido una afición muy grande. Y empezaron, yo creo que ahí fueron el comienzo, por decirlo así, de forma oficial de los bolos, en este caso de las mujeres. Las mujeres que han sido parte importante ahí en Mazcuerras este año. No es el campeonato de España de primera de parejas, pero es la primera vez que se va a hacer el campeonato de España de peñas por parejas de la categoría femenina, que ha sido, pues, yo creo que era el último torneo que debía un poco a la categoría femenina en cuanto a la Federación Española se dice. No va a ser en Mazcuerras, pero igual en un futuro se puede plantear, ¿no? Porque hay muchas jugadoras de Mazcuerras que lo pueden ganar.
Sí, hombre, y ya dije antes que a ver si, y se lo he dicho a ellas personalmente, a ver si se animan a montar peña otra vez en Mazcorras, que tendrán todo el respaldo Bueno, del eso ayuntamiento. ya veremos, que yo tengo dos y no quiero yo andar quitando... No, y yo no quiero que te las... bueno, a ver si Deva, bueno, haces otra peña. Como es. Bueno, sí, joder, la verdad que es un orgullo que naciera Mazcorras los bolos. Y es que Mazcorras es cuna de bolos. Mazcorras es cuna de bolos, gracias a muchas personas que han nombrado al presidente. No quiero olvidarme el nombre que lleva la bolera de Pepe Santos, gran impulsor de los bolos, gran impulsor, todo el mundo lo asocia al voleibol, pero en Mazcorras había con él tres cosas que se lo puedes preguntar el domingo, que eran los bolos, el ajedrez y el voleibol. Y siempre no había ningún orden, eran las tres cosas. Y los bolos, Mazcorras con Pepe Santos, de hecho había escuela municipal de bolos por él, y ahí nació los bolos femeninos, y bueno, pues tomo el guante también de poder seguir. Si sigo de alcalde, seguiremos con los bolos. Bueno, pues vamos a ir terminando. ¿Por qué tienen que ir la gente a Mazcorras a ver los bolos y ese campeonato? Porque es verdad que últimamente, en los últimos años, parece como que las parejas no acaban de llamar a los aficionados, y para mí creo que es, sobre todo para jugarle, no sé si tanto para verle, pero para jugarle creo que son campeonatos muy bonitos, concursos o lo que sea de parejas. Yo creo que es un campeonato muy interesante, ofrece alternativas de juego. Muchas veces en el individual llevas ya un camino que vas viendo cómo va, pero en parejas, como uno puede jugar bien y otro mal, hay muchas alternativas, y entonces siempre suelen ser muy emocionantes. ¿Y por qué? Bueno, pues es un pueblo, un ayuntamiento muy bonito, muy acogedor. La gente ya está un poco harta de playa porque está haciendo un verano raro para el norte, pero bueno, que de vez en cuando tendrá que llover, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Con el verde habrá que pintarlo. Sí, sí. ¿Por qué tiene que ir por la mañana a Mazcorras? Porque la gente dirá, no, que son las 3. No, hay que ir por la mañana, hay que ir por allí, comer... Hay que ir por la mañana a Mazcorras a ver a Selar, las esculturas que están en el pueblo de Mazcorras. En Ibio se puede pasear entre los caballos de la yeguada militar, y por la tarde bolos, bolos y bolos. Nos debe la gente también que se haga un poco de reflexión en lo que, como dice tantas veces Onda Occidental, además es verdad porque lo sigo, no se pueden perder nuestras tradiciones. Entonces que haga la gente un esfuerzo por salir a ver bolos a Cantabria. Pues ya sabéis, el 16 y 17 hemos hablado con el alcalde, también con el presidente. Continuamos, vamos a hablar con una de las personas muy implicada en esa organización, muy importante, como es Liaño, y también pues con el que sale en el cartel, con Emilio Antonio Rodríguez. Seguimos. Bueno, pues continuamos aquí en Onda Occidental, cambiamos los invitados de lujo ahora también, para seguir hablando de ese campeonato de España de primera, de peñas por parejas. Tengo por aquí un historial que luego os le leeré un poquitín de campeonatos y demás, porque la verdad es que casi no me entra en el móvil de los campeonatos que ha ganado. Pero bueno, vamos a ir presentándolos. Vamos a hablar con Emilio Antonio Rodríguez Seara, con Tete Rodríguez y Francisco González Rebanal, que nos contará un poquito. Tenemos historia y historiador, ¿no? Tenemos a los dos. ¿Quién ha sido historia y quién nos va a contar lo que es la historia, ¿no? de los bolos en el Ayuntamiento de Mazcorras? Tete Rodríguez, Campeonato de España de primera de peñas por parejas. Qué bonitas son las parejas, se lo decía yo a José Luis, al alcalde también, que se ha perdido un poco lo que son las parejas, pero que son preciosas. Para mí son muy bonitas. La verdad es que no sé por qué el público en general no le tira lo de parejas, pero para mí es una competición, que lo dice la palabra, parejas, dos para dos, y se cambian birles, no sé, es muy distinto a la habitual, por supuesto, pero que a mí me fascina y me gusta muchísimo. Vamos a gustar 16 campeonatos. Ya, bueno, sí, he tenido gran suerte de tener grandes compañeros también conmigo. Por supuesto que yo solo no se puede ganar, estoy jugando yo solo. No te voy a dar ningún nombre porque por jugar me dejo en el tintero alguno. La verdad es que, por ejemplo, si quieres, con el que más a gusto jugué toda la vida fue con Fuentevilla, sin merecer a los otros ni mucho menos, porque Fuentevilla y yo pues teníamos el birre muy repartido. Jugué con Igelmo, que fue la serie, Calisto no digamos nada,
pero tenían ¿cómo decirte? No sé, más serios, más... Y sin querer, pues cuando tiras uno o dos, miras de reojo a ver qué cara ponen. Con Fontevilla no me preocupaba, ¿me entiendes? O sea, no, pero la verdad es que si no es por ellos, yo no hubiera ganado nada tampoco. He tenido gran suerte de jugar con grandes compañeros, por supuesto. Francisco González Rebanal es empleado del ayuntamiento, pero que, bueno, pues le gusta la historia de Mazcuerras, en este caso los bolos, y tenemos parte de la historia aquí. Francisco, bienvenido. 16 campeonatos, es que es historia viva, ¿no?, de lo que es el ayuntamiento de Mazcuerras en cuanto a los bolos. Pues probablemente de la época contemporánea lo más brillante, sin lugar a dudas, y probablemente también de todos los tiempos. Es lo que hay. Evidentemente hemos tenido esa gran suerte, y además no solo eso, sino que dentro de lo que es el deporte de los bolos en el municipio, pues podemos hablar también de sagas, ¿no?, de sagas familiares, y la de Tete, pues evidentemente él y sus hijos han formado, podemos decir que han formado una saga, como ha habido otras, como la familia Cuétara, como los Ríos, y alguno más que me dejaré por ahí también, ¿no? Pero evidentemente él ha sido, digamos, una estrella del deporte, y sus hijos pues han seguido su línea. Y ahora su nieto. A ver si tenemos suerte, y dentro de poco, evidentemente, le tenemos ya también en las partes altas de los podios, sí. Bueno, pues Campeonato de España de parejas en Mazcuerras, siempre es bonito, ¿no?, cuando te traen a casa un campeonato como este, ¿no?, que además se vuelca Emilio también en todo ello. Sí, hombre, la verdad es que necesitaba Mazcuerras una competición de esta categoría, porque Mazcuerras es un ayuntamiento de bolos, entonces no hace muchos años que no había una competición tan importante, y yo desde aquí pues animo a toda la gente, este año que coincide que se va a hacer, la gente de bolos, que sé que hay muchas Mazcuerras, acudan a la bolera para ver si llenamos la bolera, para que se vea un espectáculo de juego y de público en la bolera. Y siempre se demuestra, ¿no?, tanto en los concursos en Memorial, Manuel Escalante, o en todos los concursos que hacen en Mazcuerras, la gente acude. Acude, ya lo ves tú, en el Memorial de Manuel Escalante, la bolera se llena todos los años. Por eso te digo que Mazcuerras es un lugar de bolos, y yo creo que la gente va a acudir. Este año bien primero a Mazcuerras y después en las finales en Ibio. Yo creo que va a haber un ambiente muy bonito. Francisco, lugar de bolos, dice Emilio Antonio, lo es, Mazcuerras. A ver, la historia lo demuestra. No es el único ni probablemente el más importante, pero sí uno de los más clásicos, evidentemente. O sea, y luego en los pequeños apuntes que traigo, pues se va a hacer un poco mención a ello, ¿no? O sea, es algo que no es de ahora, es de toda la vida. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa historia de los bolos aquí en el Ayuntamiento de Mazcuerras, porque siempre lo decimos, ¿no?, en Onda Occidental, o siempre esta zona occidental, la zona de Mazcuerras, en muchas zonas, ¿no?, de nuestra comarca, que son zonas de bolos, pero que es que lo son realmente, ¿no? Nosotros lo decimos, pero que realmente es así. Yo creo que hay un antes y un después de la constitución de la Federación Española en el año 41. Evidentemente primero era un juego y después podemos hablar ya de un deporte, ¿no? Y bueno, pues para llegar a ese hito, ¿no?, a la creación de la Federación Española de Bolos, pues yo creo que hay dos personas vinculadas a la localidad que tienen una importancia y una trascendencia notable, ¿no? Uno es Jesús Sánchez, conocido por el zurdo de Mazcuerras, que hace la primera publicación sobre el mundo de los bolos en el año 36 junto con Rogelio González. Es un libro básicamente de técnica, fundamentalmente de técnica, aunque también en la parte final tiene varias estampas bolísticas que luego también quiero mencionar un poco. Y la otra persona importante y trascendente, además pendiente o digna de un posible estudio, es Víctor de la Serna, ¿no? Víctor de la Serna, el hijo de Concha Espina, aparece en los años 30 en las tertulias de la Peña Mayavia, básicamente, y tiene algún artículo que en su momento aparece en la publicación de Aguilera,
en la cual él, junto con otros intelectuales como García Lomas o Jesús Cancio, pues se decantan en la unificación, digamos, reglamentaria, se decantan por las normas de la zona, digamos, de Torrelavega. Y después, en la Constitución de la Federación, en el año 41, se dice que hay una serie de montañeses influyentes en Madrid que condicionan la creación de la Federación. Una de las personas influyentes fue él, que estaba muy vinculado, digamos, al régimen en aquel momento y que condiciona que el general Moscardó en el año 41 cree la Federación. Entonces, y después sigue con otras historias, porque también es director del diario Informaciones y uno de los concursos de Madrid es el del diario Informaciones. O sea, es una persona realmente importante. Entonces, estas dos personas son realmente significativas en el arranque o en la transición, digamos, de juego a deporte, y ambas están vinculadas a Mazcuerras. Qué importante es gente como Francisco, Tete, porque es verdad que los jugadores pasan, los jugadores ganan, quedan ahí toda la historia, pero qué importante es que gente como Francisco, que estudia, que sabe, que no se olvide, ¿no?, todo eso que va pasando, porque los jugadores pasan y la historia queda ahí, y que haya gente como Francisco que lo estudie, que sepa de la historia de los bolos, no solo en Mazcuerras, sino en toda Cantabria, es importantísima. Que sí, muy importante porque ahora estas cosas que nos está comentando el compañero, yo no tenía ni la menor idea, fíjate tú cómo va la cosa. Entonces creo que es importante para los bolos y para todos los deportes y para toda cultura tener una gente historiadora de estos que les guste mirar todas estas cosas. Sí, la verdad es que sí, y hay muchas cosas que contar, ¿no?, además de Mazcuerras. Sí, bueno, después yo, en este, digamos, esbozo que quiero hacer, porque al final hay muy poco tiempo, pues quiero resaltar, estaba hablando antes de lo de las estampas, sí, de las estampas bolísticas del libro de Jesús Sánchez del año 36, ¿no? Y yo creo que la base de todo es que ya cuando era un juego realmente era algo que se practicaba por los niños de manera habitual y había una afición a ello, ¿no? Entonces, en una de las estampas bolísticas que en el libro de Jesús Sánchez habla, pues se habla de la Castañera. La plaza de la Castañera es la plaza principal de Mazcuerras, justo donde están los viveros, y bueno, pues él dice que en la Castañera hay 3 boleras, ¿no? Dice que hay 3 boleras, una que es la de Lucu, que todos interpretamos que es Manuel Escalante, ¿no? Y dice, lo voy a leer porque es que realmente merece la pena, dice, se la mandó a hacer su padre, ellos han trabajado mucho en ella y la han puesto muy bien, tiene bolos nuevos, bolas nuevas y abundantes a escoger, estacas, pared y todo. En ella juegan los mayores y algún mediano destacado. Después pasa a una segunda bolera, todo en la misma plaza, ¿no? Después de los medianos, en los que también tienen cabida algunos pequeños buenos, tienen bolos y bolas de los desechados en la de Lucu. Dice, aquellos están partidos, estas hacen ya mucho tiempo que perdieron la forma que el fabricante les dio. Dice, tiene estacas, son botes enterrados boca abajo, ¿no?, que hay que renovar casi a diario. Es casi llana y lo sería mucho más si no fuese por la cuesta que tiene el birle que mande todas las bolas a un mismo sitio. Y después habla de una tercera bolera, ¿no? Y dice, la bolera de los criucos, dice, tiene de ello el nombre y poco más, el resto lo hace la imaginación de los dueños. O sea, dice, hasta hace poco los bolos eran botes o cantos rodados alargados que ellos escogieron con mucha paciencia en la pedresquera del río y las bolas procedían del mismo sitio. Era un juego practicado sistemáticamente por los críos y te puedes imaginar en una localidad como Mazcuerras de 350 habitantes, pues cómo se practicaba este deporte hace 100 años. La verdad es que sí, los niños que son... Yo jugué con botes muchas veces, muchísimas, íbamos a buscar las piedras más redondas que veíamos en el río y poníamos botes y a jugar con los botes. Muchas veces jugamos entre pequeños con los botes, los chavales. Y los niños, que son pues una parte muy importante, ¿no?, dentro del mundo de los bolos. Es verdad que ha cambiado mucho, ¿no?, de todo eso que cuenta ahí en el libro, ha cambiado mucho, ¿no?, las boleras, los bolos, todo ha cambiado. Claro, hay mucha más facilidad para que un jugador pueda jugar, pero claro, hay muchas más cosas, muchos más deportes. Claro, ese es el problema de los bolos, mucho es ese, porque antes en los pueblos pues había bolos y poco más, y un balón por las calles, jugar al fútbol por allí.
Pero los bolos hoy en día, en cualquier pueblo, en cualquier ayuntamiento, tienes una pista de tenis, una pista de baloncesto, un polideportivo, y entonces es difícil meter a los chiquillos a pinar bolos, a armar bolos es difícil. Yo comprendo que es muy difícil y ya te digo, los bolos ahora mismo los veo mal, muy mal porque no salen chavales y la afición está dejando de ir a los bolos. Yo no sé por qué se da, si los jugadores tienen también, para mí, un poquitín de culpa, porque yo veo los jugadores, no sé cómo decirte, se parecen como fueran Cristiano Ronaldo o Messi, o sea, sí. no alternan con la gente en la bolera, con el público que está viendo, pues yo creo que tienen que alternar un poquitín más, charlar con la gente un poco y... Más cercanos, ¿no? Con lo que es el aficionado. Más cercanos con el aficionado, porque el aficionado, pues, un salmón con el otro, charle con ellos un poquitín, pues lo agradecen muchísimo. Es verdad que son ellos mismos los que tienen que crear su propia afición, ¿no? Porque yo creo que también los jugadores, sobre todo ahora jóvenes, que tienen ese aficionado que ya es verdad es más mayor, ¿no? Que tiene un poco en la cabeza a todos esos jugadores también más antiguos y tienen que crear su propia afición, pero claro, es muy difícil. Es difícil, muy difícil, pero yo creo que tienen que intentarlo de esta forma, digo yo, de alternar un poquitín con la gente que va a verlos. Porque es que si no, ya te digo, es que ellos no hablan nada. Yo veo, hombre, siempre hay excepciones, por supuesto, ¿me entiendes? Pero, no sé, los veo hasta un poquitín interesados a los jugadores de bolos, un poquitín egoístas sobre ese particular. En este caso la historia, que es lo que le gusta a Francisco, no solo la de los bolos, sino la de su tierra, que es Mazcuerras, sería una parte importante también la de trasladárselo a los niños, en cuanto a que ellos, lo tuvieran dentro, porque no solo es lo que es el juego, sino la historia de lo que son los bolos, también sería importante, porque muchas veces estamos diciendo que hay que llevar los bolos a los colegios, pero no solo lo que es el juego, sino su historia también. Por supuesto, por supuesto, porque al final, vamos a ver, los que tenemos cierta edad y nos hemos criado en un pueblo, pues hemos interiorizado una serie de juegos. Evidentemente la vida ha cambiado y esos juegos muchos se están quedando por el camino. Los bolos en su momento evolucionaron hacia un deporte y se convirtieron en un deporte con una competición, con unas reglas, etcétera, etcétera, pero inicialmente lo podías considerar como una parte más de la vida del pueblo, como podía ser el marro o juegos similares, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que han perdurado y cosas que no. Yo creo que evidentemente es una seña de identidad que tenemos y como una seña de identidad que tenemos deberíamos de velar por ella. Yo creo que por eso también en su momento lo declararon un bien inmaterial, sí, ¿no? O sea, evidentemente es algo que nos identifica y probablemente si fuésemos de otra región y no vamos a pensar en cuál, pues probablemente le sacaríamos más brillo del que le sacamos. Sí, sí, es cierto. Estoy convencido. En lo deportivo, se lo preguntaba antes también al alcalde y al presidente, yo no sé si tenéis favoritos. Hay grandes jugadores, la verdad es que hay muy grandes jugadores, pero bueno, claro, las boleras son boleras diferentes, boleras de la calle, no es bolera cubierta, son boleras más antiguas que incluso, bueno, pues hay que mirar a ver cómo está en ese día, porque ha hecho mucho calor, porque llueve. Bueno, claro, Víctor González, Óscar González, que cualquiera de ellos, Jesús, Rubén Aya, es que estamos hablando de grandísimos jugadores, ¿no? Hombre, en la mente de todos los aficionados están dos parejas, que son para mí también las dos grandes favoritas, que son Óscar y Salmón y Víctor y Rubén Aya. Para mí son las que están un peldaño por encima de las demás. Pero lo que comentes tú, las boleras no son las mismas y puede darse algún... Pero a cuatro vueltas es difícil que se meta otra, ojalá, se meta otra peña, otra pareja entre ellos, ¿me entiendes? Pero yo las veo muy favoritas a las dos. Esos nombres que ha dicho han ganado un montón de campeonatos, esos también tienen un montón de historia, ¿eh? También, por supuesto. Bueno, pues con ellos vamos a ir despidiendo, hablaremos con Liaño, que nos va a contar pues todo lo que has hecho en esa bolera Pepe Santos para que esté inmaculada para ese campeonato de España de primera de peñas por parejas. Hemos tenido presidente, alcalde, hemos tenido historia viva, historia escrita de todo lo que es Mazcuerras. Ahora vamos a explicar un poquito cómo ha salido este proyecto y cómo está yendo y a ver cómo llegamos a ese sábado y domingo para ver quién sale campeón, que aquí decimos nombres pero nunca se sabe, puede ser cualquiera. Seguimos.
Bueno, pues continuamos con esta presentación del Campeonato de España de Primera de Peñas por Parejas y terminamos pues con la organización, en este caso José Manuel Liaño, que es pues el director organizativo o el que lo estaba llevando todo para que el domingo a las 9 de la noche pues tengamos a un campeón en ese primer peldaño del podium, con todo ya acabado, que es donde descansará un poco José Manuel de ese Campeonato de España, que bueno, que es verdad que parece que es sencillo organizar cualquier tipo de evento, pero que un Campeonato de España tiene su importancia y que hay que tener todo. José Manuel, bienvenido, al dedillo, hay que tenerlo todo preparado, porque todo lo que pueda salir mal puede salir mal y hay que tenerlo todo para que, como digo, el domingo a las 9 de la noche salga todo perfecto. Pues sí, buenos días, Jaime. A ver, tienes toda la razón del mundo. Un campeonato al final parece que no es nada, parece que es mucho, y al final un poco, como decía el otro día en una entrevista, pues depende un poco de las personas que te ayudan, que colaboran, y de los voluntarios. El nivel organizativo, pues lógicamente tienes que tener un nivel de detalles muy alto, y si a las 9 de la noche del domingo no hemos tenido ningún pequeño percance, incidente, y la gente sale de la bolera contenta, y los campeones mucho más, pues nosotros estaremos contentos, por supuesto. Son infinidad de detalles que a veces no se ven, no se llevan la gente no lo visualiza, pero efectivamente todas las personas que estábamos trabajando en ello llevamos muchos meses con toda la preparación, y ahora mismo lo tenemos más o menos controlado, entre comillas, y creemos que va a ser un espectáculo muy importante que tendrán que dar los jugadores, no la organización. Eso es. La organización ya ha hecho lo suyo, que es engalanar esa bolera Pepe Santos de Ibio, que se ha tenido que hacer un trabajo importante. Es verdad que la bolera estaba bien, todos los años pues bueno, se disputa algún torneo, ya sea femenino o de peñas o de lo que tenga que ser, pero este año había que engalanarla un poquito más porque venía un Campeonato de España que siempre es importante. Bueno, realmente todos los años se suele organizar alguna actividad, bien femenina, bueno, la gente entrena en esa bolera habitualmente, 2 o 3 jugadores por lo menos, y realmente la bolera requería para este tipo de campeonato pues un poco una decentación mejor. El ayuntamiento se ha volcado en ello, ha hecho una reparación muy bonita, o sea, ha reparado toda la bolera, la ha pintado, la ha decentado. Digamos que la ha puesto para un nivel de competición para la categoría que va a ser el Campeonato de España de Parejas. No, y además he visto por ahí fotos de la bolera que está muy bonita, que se han pintado los tiros, se han arreglado los tiros, se han puesto grada para que todo el mundo esté cómodamente, sobre todo que es importante, ¿no? Viendo ese Campeonato de España. Es verdad que, bueno, si hace sol, pues como en los toros, habrá que ponerse un gorro o habrá que ponerse una gorra, pero bueno, lo importante es que se va a disfrutar de un campeonato como ese de España, y que yo creo que la gente que ha estado metido en esa organización, hacer un campeonato de esta tal importancia, pues oye, tiene su nerviosismo, ¿no? Decías que tenemos, o que tenías todo al detalle, pero claro, tienes tu nerviosismo, ¿no? A que todo pueda salir bien. También hay que estar abierto, ¿no? A las críticas, porque siempre las hay, ¿no? Sobre la bolera, los bolos. Bueno, eso son cosas inevitables. Como se suele decir en este mundo, a veces cuando un jugador entra en una bolera, pues que la bolera está un poco blanda, que está un poco dura, que no está... A ver, al final los grandes jugadores, yo siempre he dicho, por lo menos creo que debiera ser así, cuando entran en una bolera se tienen que adaptar al cutillo, a cómo está la bolera, si está blanda, está dura, tal. Esos son los grandes jugadores, porque al final si te lo van a poner para que tú hagas mucho, pues claro, no lo veo razonable. Es decir, hemos hecho todo el esfuerzo del mundo, hoy mismo las hemos estado otra vez preparando, tanto la de Mascuarras como la de Ibio, las hemos mojado, o sea, las estamos intentando dejar para que el sábado y el domingo pues estén en unas condiciones óptimas para que la gente haga muchos bolos. No sabemos hasta dónde llegará, porque es una cosa inédita, ¿no? Pues por lo menos la bolera de Ibio en grandes campeonatos. La de Mascuarras ya lo sabemos, porque se han jugado ahí Banco Santander, el Memorial Manolo Escalante todos los años, etcétera, y sabemos que allí se hacen muchos bolos. En Ibio es una incógnita, ya veremos a ver y veremos a ver cómo entran los jugadores. O sea
han cambiado muchas cosas, ¿no? Se han renovado tablones, como digo, se han puesto gradas, se ha pintado, se ha acrecentado todo, pero claro, eso a nivel organizativo pues lo ha llevado bien, tanto José Manuel Liaño como la Peña Bolística Atlético Deva, pero claro, para ello también necesita un apoyo, ¿no? Que en este caso el apoyo pues ha sido sobre todo del Ayuntamiento de Mazcuerras, pero también de las juntas vecinales de Concejón de Ibio, Junta Vecinal de Mazcuerras, Viveros Escalante, empresas importantes, Jardicam. También el Gobierno de Cantabria se ha volcado con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que es importante, ¿no? Que todo el mundo, que engloba el mundo de los bolos, se volque para un campeonato como este. Sí, porque al final no quita que se necesitan muchas cosas, pero principalmente se necesita financiación. Y para, como tú dices, para vestir la bolera bien, para tener graderíos, para tener, digamos, todo lo necesario para organizar un gran campeonato, se necesita recursos. Y esos recursos al final tenemos que recurrir a las instituciones. Y esas instituciones, principalmente el patrocinio de la Consejería de Cultura y Deporte a través de Deporte de Cantabria y la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, pues bueno, pues han hecho un esfuerzo importante. El Ayuntamiento no solo con el tema de la reparación de la bolera de Ibio, sino con más apoyos y esto y lo otro, pues también. Y esa gente que has nombrado, las juntas vecinales, Jardicán, Medio Escalante, etcétera, pues al final con el conjunto de todos ellos se va a poder celebrar y desarrollar el campeonato en unas condiciones óptimas, porque a veces, si quieres que todo salga bien, hay que tener recursos, no solo voluntarios y gente que colabora en la organización, sino recursos suficientes para que todo salga bien. Y además, cuando llegue ese campeonato, el sábado, el domingo, para que todo el mundo esté cómodamente y pueda llegar allí tranquilamente, voluntarios de Protección Civil que estarán allí para organizar un poco todo el tema de aparcamiento, que sobre todo la gente cómodamente llegue allí a la bolera, solo tenga que aparcar y ponerse allí en la grada y disfrutar de los bolos. A ver, nosotros en el entorno de la bolera, en el entorno del colegio, que es donde está ubicada la bolera, tenemos diferentes posibilidades de aparcamiento sin necesidad de que la gente se agobie, aparcando en las pistas de la concentración parcelaria, etcétera. Y luego pues tenemos también el aparcamiento del colegio, pero bueno, ese va a estar un poco más reservado para lo que son las personas que van a participar, los jugadores, invitados, digamos la organización, las personas que realmente necesitan estar un poco en ese momento, en ese sitio, ¿no? El resto, yo creo que la gente de Protección Civil, que va a haber un colectivo importante, en torno a 10 o 12 personas de Protección Civil de Mazcuerras y de algunos de los ayuntamientos aledaños, lo van a llevar perfectamente. Y yo creo que los aficionados lo que hace falta es que disfruten cuando estén ya en la grada y que los que están en la bolera nos animen a que tiren muchos bolos y que lo pase todo el mundo bien. Y para ello hay jugadores que lo tenemos aquí en el cartel, un cartel que, bueno, pues vemos que sale ahí Emilio Antonio Rodríguez, que la idea salía de Liaño, ¿no? Que sabíamos que tenía que salir, que es verdad que las parejas era uno de los títulos, o de los jugadores que más títulos había ganado en cuanto a parejas, y sabíamos que el Tete salía en nombre también de Fuentevilla, pero decidíamos al final que el Tete era el que tenía que salir en el cartel, ¿no? Sí, porque bueno, al final Emilio Antonio Rodríguez Seara, como tú decías al principio, pues Tete Rodríguez para todos. A ver, actualmente es el que más campeonatos de España tiene en vigor, 16 creo recordar, y regionales pues otros tantos son más. Y luego es un hombre también que no solo lo ha conseguido con una sola persona, sino que lo consiguió con un Rafa Fuentevilla, lo consiguió con Ingelmo, lo consiguió con Calixto García, lo consiguió ya con gente joven, como Jesús Salmón, Óscar González, Raúl de Juana, etcétera, etcétera. Es decir, al final, una persona que ha conseguido 16 campeonatos con diferentes jugadores, que todavía algunos están digamos, en activo, digo, que menos que la persona más representativa encima de nuestro municipio, digamos, sea la cara del cartel. Eso fue un poco lo que comenté en su día y que al final, pues bueno, queríamos un poco haber incluido un poco a Rafa Fuentevilla, un poco en homenaje a tal, pero bueno, también teníamos un poco también a Ingelmo, que el hombre también, pues, que eran sus dos grandes parejas, tanto uno como otro fueron siempre sus dos grandes compañeros. Bueno, pues vemos muchas parejas muy buenas, todos tenemos en mente, ya lo hemos dicho durante toda esta entrevista y esta presentación,
lo más importante, lo que decía Liaño antes, que los jugadores disfruten, que se vean bolos, que la gente disfrute y que todos pues puedan acercarse hasta Ibio y hasta Mazcuerras para, tanto el sábado como el domingo, disfrutar de este Campeonato de España, que es uno de los campeonatos importantes que se va a hacer en Mazcuerras, es uno de los campeonatos importantes del panorama bolístico de esta temporada y que, bueno, lo tenemos todo hecho, podemos estar tranquilos. Por lo menos ahora. Nuestra conciencia así lo dice. Sabemos que siempre puede haber algún pequeño detalle de última hora, que al final confiemos en que ese pequeño detalle de última hora tengamos la capacidad suficiente para resolverlo instantáneamente y que no tenga ninguna trascendencia. Yo creo que está, como te decía, todo más o menos, todos los posibles flecos los tenemos un poco controlados, ultimados, pero El tiempo parece que... toquemos madera, que a veces ya se sabe. El tiempo por lo menos parece que va a estar Sí, bien. pero el tiempo, lo que comentaba esto hace un momento, y lo comenté el otro día en una entrevista, esperemos que el sol no sea tan sofocante, el calor no sea tan sofocante, no solo para los jugadores, que lo van a pasar realmente mal allí, sino para los espectadores también, porque claro, aquello desafortunadamente no tiene arbolado, y si hace un día de mucho sol, como le decía a tu compañero Óscar el otro día, se van a poner morenos de las dos cosas, de bolos y de sol. Que se refresquen, que habrá allí para poder refrescarse. Pues con José Manuel, muchísimas gracias por acercarte aquí al plató de Onda Occidental. Invitaros a todos a disfrutar de ese Campeonato de España de Primera de Peñas por Parejas, que además vais a poder vivir a partir de las 3 de la tarde el domingo en Onda Occidental, con todo el despliegue para que todos disfrutéis de ese Campeonato de España. Ahora mismo, pues los favoritos, pues todos sabemos cuáles son. Óscar y Salmón vienen de ganar el Campeonato Regional, Víctor y Aya vienen de ganar los últimos campeonatos de España, así que los bolos decidirán y la bolera decidirá quién sale campeón el domingo a las 9 de la noche. Lo viviremos aquí en Onda Occidental. Agradeceros a todos que hayáis pasado por aquí a disfrutar de esta presentación del Campeonato de España. Nos vemos, José Manuel, nos vemos el domingo. Os invitamos a todos a estar allí. Así que nada, nos despedimos desde los platós de Onda Occidental con esta presentación del Campeonato de España de Primera de Peñas por Parejas. Muy buenas.